¿Está Colombia y América Latina preparada para afrontar un desastre de grandes dimensiones como lo fue Haití en febrero de 2010? Terremoto que dejó un 90% del territorio de Puerto Príncipe destruido. ¿Sabe usted que nuestro país ocupa el puesto número 3 en la escala de riesgo ante la ocurrencia de un desastre ambiental y que es frecuentemente afectado por inundaciones, tormentas y deslizamientos? ¿Sabía igual que los efectos del cambio climático han afectado a 325 millones de personas en el mundo y que anualmente son 66,5 millones de niños los afectados por los desastres, convirtiéndolos en una de las principales poblaciones vulnerables? Esta semana, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, el secretario general Ban Ki-moon dio a conocer una carta firmada por niños de todo el mundo, instando a los adultos para que tomen acciones más para la prevención que para la atención en emergencia. ¿Cuáles son esas estrategias y políticas necesarias? No solo para mitigar, sino preparar a los gobiernos, instituciones y a las sociedades ante un previsible desastre. Bienvenidos. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña en estudio Gabriela Boucher, directora nacional de la Fundación Plan Internacional. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bonito esta labor que están adelantando con niñas y niños, porque lo que veíamos en estas estadísticas es que son una población bastante vulnerable y afectada por todo lo que ha pasado con las destrucciones a nivel mundial. Sí, pues gracias por tenernos aquí. Plan y otras organizaciones trabajamos enfocados en la niñez y en el tema de desastres naturales. Vemos que es muy importante que seamos mucho más conscientes de la afectación de los niños y las niñas, los jóvenes, y también de la posibilidad que ellos tienen de ser protagonistas de la prevención. Y Colombia es un país donde hay mucho desastre natural, normalmente muchos de baja escala, y por lo tanto no llegan a los medios internacionales. Aún las inundaciones del año pasado, que fueron a enorme escala y que tuvieron una afectación tan grande, no llegaron a tener la misma visibilidad que tienen desastres naturales en otros países del mundo. Entonces es muy importante que seamos conscientes de las posibilidades que tenemos nosotros mismos de aumentar la resiliencia de los niños y las niñas, de las comunidades en general. Específicamente la Fundación Plan, ¿qué está haciendo y cómo se unió a este Día Internacional de la Reducción de Desastres, que tenía como gran objetivo la vinculación de niñas y niños que están afectados por las inundaciones, de terremotos, deslizamientos, etcétera? Sí, entonces la alianza es UNICEF, Save the Children, Visión Mundial y Plan, que trabajan conjuntamente en hacer consultas con los niños y las niñas y mirar qué es lo que más les importa a ellos en el momento de un desastre natural y cómo podemos apoyarlos mejor como gobierno, como comunidad, como sociedad civil. El primer punto para todos los niños de los países consultados definitivamente es el tema de la educación. Los niños se ven muy afectados con un desastre natural cuando las escuelas, por ejemplo, son utilizadas como albergues y la educación se interrumpe. Entonces es una de las labores que debemos hacer entre todos, es buscar alternativas para que los niños sí puedan continuar en su ciclo educativo, porque no solo los afecta el no poder seguir aprendiendo y recibiendo la educación, sino también el impacto emocional de que su vida diaria se ve transformada de forma tan rotunda. Y no solamente el tema de educación, ya vamos a hablar del tema del agua, la comida, la nutrición, la seguridad física para los menores que sufren las afectaciones de estos riesgos de las destrucciones a nivel global. También hay un marco donde ustedes van a conocer a través de esta nota realizada por nuestra periodista e investigadora Darlene Alzate, y ella nos muestra qué ha sucedido en los más recientes, los desastres a nivel mundial. Las costas de Luisiana, Mississippi y Alabama fueron arrasadas por el paso del huracán categoría 5, Katrina, el más mortífero y costoso para Estados Unidos. Para septiembre de 2005, el 80% de Nueva Orleans desaparecía cuando los diques y canales de la ciudad colapsaron por la fuerza del agua del lago Pontchartrain. El huracán dejó unos 1.800 muertos. Los daños materiales llegaron a casi 75.000 millones de dólares. A nivel mundial, los huracanes son un 45% los que más víctimas dejan, además de las inundaciones, pero los sismos son los más mortales.
Un terremoto de 7 grados en la escala de Richter azotó a Haití el 12 de enero. Inmediatamente se encendieron las llamas en el Caribe. La ONU habló de más de 300.000 muertos, unos 80.000 edificios destruidos y dejando a 1,5 millones de personas sin hogar en el país más pobre de América. Frente a la fuerza de la naturaleza, cualquier nación es vulnerable. Desarrolladas y pobres pueden poner en riesgo la vida y la salud de sus nacionales y, por supuesto, de sus economías. Aquí, la capacidad de respuesta de las naciones se relaciona con su preparación y previsión ante el riesgo de desastre. No muchos lo están, y la cooperación internacional juega un papel importante. A menos de un mes de que el mundo dirigiera su solidaridad en Haití, Chile entró en tragedia. Otro terremoto dejó 524 muertos, 800.000 damnificados y daños por 30.000 millones de dólares. La historia se replicó en Japón en marzo de este año. Este país, aún más desarrollado, también fue tomado por sorpresa, pero que la magnitud de la catástrofe lo ocasionó el posterior tsunami que arrasó con el norte de la isla, principalmente Fukushima, región en alerta por un desastre nuclear. La temporada invernal del año 2010 fue una de las peores en la historia del país. Para finales del año, cerca de 3 millones de damnificados, más de 280 muertos y millonarias pérdidas económicas fue el saldo en 28 departamentos de Colombia. Fundamentalmente manejamos 3 conceptos importantes. El primero es de preparar a las comunidades antes de que ocurra el desastre. El segundo es hacer pequeñas obras de mitigación, no a gran escala, no grandes obras de ingeniería, pero sí que minimicen los efectos, por ejemplo, de una riada o de una avalancha. Y el tercero es lo que llamamos recuperación temprana, donde procuramos que haya una vuelta a la normalidad lo antes posible en aquellas comunidades o en aquellas zonas que han sido afectadas por desastres naturales. Las alertas se elevaron, porque el invierno también arrasó con más de 100.000 hectáreas de cultivo de maíz, arroz, sorgo, plátano, frutas y verduras, ocasionando pérdidas millonarias. Las críticas llegaron porque el IDEAM había anunciado con anticipación la llegada del invierno. Sin embargo, no hubo respuesta oportuna. Los organismos internacionales han trabajado por años para buscar que situaciones como esta sean previsibles e igualmente para que los gobiernos se preparen y para apoyar los procesos de mitigación. En la última edición de nuestros proyectos de preparación ante desastres hemos enfocado todo el peso de la Comisión Europea en básicamente lo que son erupciones volcánicas, riesgo de seísmos, tsunamis y un pequeño componente de inundaciones. Y hemos enfocado los proyectos allí donde el Estado tiene menos presencia, tiene más dificultad para llegar por logística, comunidades aisladas. Organismos internacionales han hecho múltiples llamados para que planes de emergencia y de contingencia permitan que el invierno de este año no afecte al país de igual manera que la temporada anterior, que se saldó para diciembre con cerca de 2 millones de afectados por inundaciones y deslizamientos. Más de 400.000 familias, principalmente en el departamento de Atlántico y la costa Caribe. Bien, difícil la situación a nivel mundial, pero Colombia no se escapa de estos efectos de las destrucciones por el invierno. Lo más reciente, y estábamos con el director de Socorro de la Cruz Roja en estos días en el noticiero de Cable Noticias y nos decía que en este momento hay más de 64.000 damnificados. Sí. Una ola invernal que ha comenzado en el año 2010, apoyo, ayuda. Sin embargo, queríamos saber, Gabriela, en el tema de la infancia, niños y niñas, ¿cómo ha sido el tema y cómo se ha mejorado la situación de vulnerabilidad para los pequeños de Colombia? Sí, la idea es aumentar la resiliencia de los niños y las niñas y poder tener una mejor
respuesta también en el momento en que ya estén afectados. Entonces hay programas de atención psicosocial. Plan ha trabajado en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también con el Ministerio de Cultura, un programa que se llama Cultura en los Albergues, Mi Tiempo es Tu Tiempo, que es enfocado realmente en todas estas personas que siguen en los albergues, especialmente los niños y las niñas que han estado durante todo este tiempo allí y que requieren una forma de expresar todo lo que les ha pasado. Teníamos un vocero de la Comisión Europea, específicamente la Oficina de Ayuda Humanitaria. ¿Cuál es la alianza que tiene con UNICEF, la Fundación Plan y las otras organizaciones que están impulsando esta iniciativa para proteger a los menores? Sí, la Comisión Europea tiene esta área de ayuda humanitaria y de respuesta humanitaria, donde trabaja en todos estos campos. Con Plan tiene una alianza específicamente ahora en prevención del riesgo de tsunamis en el Chocó, y estamos trabajando muy activamente en que los niños y las niñas sean los protagonistas de la prevención en Vallasolano y en Nuquí. Para el Día Internacional de la Reducción del Riesgo ante Desastres estuvieron desfilando y también tuvimos artistas chocuanos hablándole a la población sobre la importancia de ser conscientes de este riesgo que hay en la costa pacífica. Hace muchos años se vivió, como se llamó, el maremoto en Tumaco. Es el mismo tsunami que hoy en día sigue siendo una amenaza para las costas del Pacífico de Colombia. Un programa que se llama Comunidades e Instituciones Preparadas y Coordinadas para Responder a Desastres, básicamente lo que estás hablando, Gabriela, en el tema de Nuquí y de Chocó. ¿Cuál es el balance de esta jornada del Día de Prevención de Riesgos? Con este proyecto se está llegando a unas 12.000 personas que ahora son mucho más conscientes y que tienen hábitos cambiados. Sobre todo es importantísimo trabajar en los hábitos de los niños y las niñas, porque ahí es donde tenemos la mayor probabilidad de que realmente se modifiquen los hábitos. Con los adultos tenemos mucha dificultad, porque muchos de los hábitos de los adultos son los que nos han llevado a la situación de alta vulnerabilidad que tenemos hoy en día. Entonces los niños tienen más capacidad de cambiar sus hábitos y de transmitirlos luego a sus hijos en un futuro. Bueno, cuando regresemos, Gabriela, vamos a hablar sobre el marco de Hyogo y las vinculaciones que tienen los niños y las niñas, porque específicamente nos interesa el tema de la infancia, que es una población bastante vulnerable, y realmente el objetivo del Día Internacional de la Prevención de los Riesgos de las Destrucciones a nivel climático y también ambiental, pues se estaba inclinada hacia los niños. Ya realizamos, hacemos una pequeña pausa y ya estamos nuevamente con nuestra invitada.